Bueno, aunque hay tantos temas pendientes, lo cierto es que ninguno como esto de las reformas, y sobre todo esto del, perdón, esto del pacto fiscal, lo cierto es que revisar un poco los datos fundamentales para la discusión te dice la importancia de que esta se haga de la manera más abierta y transparente posible. Quizás es bueno así rápidamente recordar, por ejemplo, que nosotros tenemos un déficit del sector público no financiero desde hace años de un 3%, que si usted le quita, le incluye el financiero, roza el 5%. Ese es un gran problema. O un dato a tomar en cuenta para el análisis, esa informalidad del 56%. Es decir, cuando usted habla de aumentar impuestos, salvo el ITEVIS tan regresivo y antipático y tan injusto, es para aplicárselo al 44%, porque el 56% está fuera del sistema. Entonces es un dato a tomar en cuenta. Pero aquí tenemos una Biblia que hubo un gran trabajo en la sociedad dominicana y se logró hasta constitucionalizar, como se dice. Hasta en la Constitución de la República está una ley de estrategia nacional de desarrollo, que es una especie de gran poema neurudiano con influencia de Borges, a lo que nunca va a ocurrir. Y no termina de ocurrir porque antes de que ocurra cualquier mandato de esa ley de estrategia nacional de desarrollo, hay que consensuar con los que pueden dañar gobiernos. Porque el gobierno, su función de defender a los más pobres la tiene coartada porque los pobres no están organizados, porque no hay partidos progresistas, ni grandes sindicatos con quien hay que negociar. No, aquí tú tienes que negociar con el CONEP y con 3 partidos que son parte del sistema del CONEP. Entonces esto, como le digo, un asunto poético, literario, lírico, porque el gobierno, lo primero que tiene que hacer el gobierno es sobrevivir. Por eso Hipólito huyó, pero sobre todo huyó Leonel, que crea la estructura normativa pero no la aplica, ni en corrupción, ni en pacto fiscal, ni en informe Atalí. Ya que Atalí hizo otro orgasmo intelectual maravilloso. Sí, pero eso hay que aplicarlo. Ajá, Maquinini, aplicarlo. Y lo mío. Y es fácil. Y es fácil. Cuando aquí yo hice la historia, cuando aquí Leonel se atrevió a mencionar la revisión una a una de las exenciones, el CONET en días le creó una especie de partido paralelo, y esa sociedad civil al servicio de la embajada y de otras cosas se le plantó en dos patas. Ah, no, que eso es el leonelismo. No, yo no estoy defendiendo a Leonel, yo estoy diciendo que un presidente osó agarrar la ley y el gran acuerdo nacional que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo, y le tiraron a matar. En la Constitución. A matar. Y tienen con qué tirar a matar. Tienen AR-15. Tienen con qué tirar a matar. Bueno, porque de alguna manera manejan los estados de opinión. Tienen la manera de crear un estado de opinión. Qué sé yo, por ejemplo, lo que salió de los asesores en Panorama hace unos días, eso tú lo hubieras sacado en el 2019 y tiembla el país. ¿Qué partido de la droga? De repente salió ahora y bueno, mira, vete al paso, tú sabes que nosotros hicimos una alianza con ese partido. Y después de mayo salió. Entonces en el 20 tenemos que ver de qué manera nos ayudaron. O sea, los errores de los gobiernos están ahí, van y vienen. El asunto es la capacidad de sus adversarios en crear estados de opinión a partir de esos errores. Entonces todo es así. ¿Quién tiene el poder de socializar e imponer todo esto? Bueno, los dueños o del dinero o de los propios medios, que en última instancia tienen la última palabra. Entonces, porque aquí, para creer en la independencia del periodismo, usted tiene que ser o un ignorante o un cínico. Porque aquí el ejercicio del periodismo es un ejercicio de equilibrio, de sobrevivir con cierta dignidad. De qué manera usted es leal a sus principios, pero sin, de manera tal tampoco que te quede fuera
del espectro. Es un poco como el juego político partidario. En los medios eso es lo más parecido. Por eso los políticos y los periodistas nos parecemos tantos en tantas cosas. En la sociedad dominicana. Sí, claro que sí. No, así tú me dices cuando estoy coincidiendo. Qué bueno, qué bueno. Brillante hoy. Pero yo quiero seguir destacando temas, por ejemplo, que el país tiene que acometerlo. Yo hablaba en el fin de semana con el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, que por lo menos me adelantó que vienen noticias importantes sobre las distribuidoras. Huyó por más que insistí, y huyó, y yo supongo, y no es una suposición, yo creo que lo puedo asegurar, de que él quiere que eso lo anuncie quien tiene que anunciarlo, que es el jefe del Estado. Hubiese sido un error que él cediera a mi presión. Yo hice mi trabajo, claro, pero mira, viene algo importante. Si sé que tú le ibas a ver, te mando salud. ¿Quién? No, que dice que tú le ibas a ver, le mando saludos. Ah, muy bien. Pero no, el tema en esto es que subsidio eléctrico, 4,000 millones de dólares en 4 años. Eso no lo aguanta nadie. Ahora, sincerizar el cobro es un arma política del carajo. Porque estos gobiernos todos, incluyan a los del PLD, por supuesto, acostumbraron a la gente a no pagar la luz. Ponga ahí de primero al doctor Oleguer, el líder de Julián. Claro. Y es parte del problema porque yo soy un defensor de la CIUBEN. O sea, el Estado Dominicano tiene perfectamente ubicados los dominicanos que merecen toda nuestra solidaridad, condicionada, pero toda nuestra ayuda. Son los pobres que unos técnicos del Estado le visitaron y se fijaron en dónde viven, las condiciones que viven, qué hace. Yo tuve una experiencia con alguien muy cercano que trató de que ayudaran a una persona y fueron los técnicos. ¿Y qué pasa? Bueno, ellos tienen una especie de tabla y de requisitos, ¿verdad? Entonces, bueno, si tú vives en una casa de zinc que tiene servicio de esto, o sea, si tú cumples una serie de cosas, no tienes electricidad, sino que tienes un baño, estás conectado, recibes agua. Entonces, si tú cumples una serie de requisitos, ya, por ejemplo, tú no puedes ser beneficiario de un apartamento social del Estado. O sea, a mí me encanta CIUBEN porque, insisto, es un instrumento para que el Estado utilice bien nuestros impuestos en ayudar a los más necesitados. Pero ahí está el tema evasión-elusión, que no hay forma de que el Estado llegue a las últimas consecuencias. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces son elementos importantes que hay que recordarle a la gente, señores, que el 23.4% de los dominicanos es pobre. Cáspita, me he golpeado. Pero pobre en términos de pobreza monetaria. Si usted va a la pobreza social y a la pobreza en términos humanos, eso sube al 40%. Porque usted puede ganar 15,000 pesos mensuales, lo que le saca de la pobreza, pero inmediatamente usted vive en condiciones deplorables, sin ningún servicio de salud, en una orfandad del carajo. Usted es pobre en términos de desarrollo humano, que es el gran aporte del PNUD con aquel informe de desarrollo humano que desnuda pobreza. Entonces, es bueno que sepamos eso. 4 de cada 10 dominicanos son pobres. Y 23, casi 24%. Son pobres del carajo. Y 5% está en pobreza extrema. Cuidado, es 500,000 de almas que viven en pobreza extrema. El demonio con R. El demonio. Entonces son datos que es bueno tomarlo en cuenta. Porque son recomendaciones, datos fundamentales para que el gobierno escuche recomendaciones, sus técnicos hagan el trabajo y vea de todo esto que yo tengo que hacer por dónde yo me puedo ir como gobierno. Pero por dónde yo me puedo ir que no me afecte la gobernabilidad, porque la función primaria de todo ser vivo es seguir estando vivo.
y el gobierno no se puede hacer un harakiri. Resultado, o de repente el gobierno ahora retoma e insiste en la reforma constitucional antes del pacto fiscal. Si pasa la primera, no pasa la segunda. Pero ¿y por qué? ¿Tú lo sabes? Porque lo del pacto fiscal es un mandato de la Constitución, de la ley 112, que es la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Y estamos retrasados. Ahí se habla, en el 12, cuando se promulga la ley, te dice, no, y en el 15 ya tenemos que haber aumentado una serie de mandatos. En 3 años teníamos que haber mejorado muchísimas cosas y haber hecho el pacto fiscal, el eléctrico y el educativo. O sea, la ley manda que en el 15 estuviese listo el pacto fiscal y el pacto eléctrico. Mire por dónde vamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque, insisto, ¿qué es lo que a uno le preocupa? En la medida en que aquí la clase media, baja y los pobres no tienen esa representación que antes eran los sindicatos, o una izquierda que incluso electoralmente quizás no atraía tanto, pero tenía un poder de convocatoria, y una cosa que se perdió y de qué terrible manera, que era el discurso ético. Aquí hasta el año 78 ser de izquierda te daba la ilusión de cierta honestidad personal. Y éramos injustos en eso, si tú eras balaguerita, tú eras un ladrón y eras un corrupto y eras un vagabundo. Luego pasaron los años, nos hicimos viejos y nos dimos cuenta que no, cuidado. ¿Cuánta gente honorable era seguidora del doctor Balaguer? Sí. Y lo digo en una autocrítica. Y cuánto vagabundo había de izquierda, incluso asesinos, incluso en su propia gente. Sopla. ¿Quiénes han codirigido de alguna manera la UAS en los últimos 50 años? No menciona la República. Entonces, se ha manejado la UAS con mayor transparencia, calidad del gasto, honestidad, principios, con más honestidad que el Poder Ejecutivo. No, solamente los montos que son diferentes. Pero ahí están. Lo mismo que tú te puedes quejar del Poder Ejecutivo, tú lo vas a encontrar en la UAS, multiplicado por 38. Entonces, la cosa no era tan simple. Y ya están, como en lo nacional, Sí. ya están todos los candidatos para las próximas elecciones, que son en 2 años y pico. Sí, entonces fíjese cómo de repente no tenemos esa izquierda que era una referencia. Incluso la UAS se dejó quitar el escenario de la discusión teórico-conceptual de cualquier problema. Aquí el ágora por excelencia, gracias a Monseñor Agripino, es la Pucamaima. Pero la Pucamaima es una cuestión, una universidad, propiedad de una ONG que se llama Iglesia Católica. De la iglesia. ¿Una ONG? No. ONG, no le digas. ¿No es una ONG? No la disminuye. ¿Y qué es? Pero no paga impuestos en base a que es una ONG. ¿Y por qué tú eres enemigo de la iglesia? La madre protectora. Pero tú le estás quitando la categoría a la iglesia, que es lo que evita que la salva de pagar impuestos. No me la disminuya. Pero a lo que voy es que la UAS hasta eso perdió. El think tank mayor del pensamiento liberal y progresista, y hasta ético, repito, hasta el 78, era la UAS. Era en la UAS que se discutían las cosas. O sea que Balaguer es un incomprendido. No tanto. No, tranquilo, respira hondo, tranquilo. Medita, Julián. Porque yo lo que estoy es presentando los elementos que los dominicanos, en vez de estar insultándonos y descalificándonos, ahora tenemos que sentar despacio a ver qué vamos a hacer un país con estas condiciones, donde los más necesitados no tienen quienes les defiendan. Porque los 3 partidos son partidos del sistema, más o menos las mismas propuestas. La izquierda no existe, los sindicatos en el mundo del siglo XXI no tienen ninguna importancia. E incluso tiene que reformar la ley, porque eso es un disparate del sector empresarial, sector estatal y los sindicatos. ¡Ay, qué lindo! No. Entonces es 2 contra 1. Qué suave. Pero ningún Estado se atreve a quitar el derecho al veto del sector empresarial. Entonces, aquí hay muchas cosas que tenemos los dominicanos
que aprovechar. ¿Ustedes estamos en pacto fiscal? Sí, perfecto. Vamos a sentarnos. Porque hay muchas cosas que aclarar. O sea, ser empresario no es sinónimo de ser delincuente, ni de ser evasor. Recuerden que la función del sector empresarial es generar empleo. Es de ahí que viene la cosa. Otra cosa es que nuestro Estado, porque el trujillismo convirtió el Estado en su fortuna. Cuando cae el trujillismo, toda la fortuna de Trujillo, que era del Estado, vuelve al Estado. Entonces el Estado aquí, todo pasa por el Estado. Usted tiene un programa en un medio de comunicación, usted necesita la publicidad del Estado. Y lo dice gente que siempre hemos tenido igual o mayor porcentaje del sector público. Sí, pero usted tiene una empresa aquí, difícilmente una empresa sobreviva sin directa o indirectamente hacer negocio. Estoy hablando de hacer negocio, no vagabundería con el Estado. Entonces aquí todo gira en torno al Estado, pero de repente ese gran contrato social de Rousseau funciona en la medida en que hay partes con poder de dañarle la fiesta. ¿Y qué pasa? Que aquí esa baja clase media y esos pobres no tienen en verdad capacidad de dañar, y lo que hace que un gobierno te preste atención es la capacidad de dañar que tiene un sector. ¿Por qué el gobierno tiene que pensar en una felaxio con los grupos de poder? Porque sabe que te pueden debilitar. Tú con los grupos de poder en contra es muy difícil que tú ganes un proceso electoral. Tú tienes que buscar la manera. Comenzando, entre otras cosas, que son los que, insisto, generan el empleo. Entonces, todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta y ver cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer con esa informalidad. ¿Está listo el proyecto del monotributo para ser atractivo al sector informal? Porque este país es una incitación a informalizarse. Aquí el que tiene una empresa pequeña como uno, que tiene un programista, una consultorista, una vaina por aquí, oye, esto es duro, señores, porque la eficiencia del Estado en cobrar el impuesto a la persona que está formalizada, eso es de puta madre, eso no tiene madre. No, a usted le toca pagar el sistema el 7, si no lo paga el 8 tiene el 0 punto, qué sé yo, una vaina del carajo, pero muy bien hecha. Sí, pero la evasión no mejora. Entonces vamos a ver, por último, atención Eddie Alcántara, en defensa del consumidor, mira a ver qué tú puedes hacer dentro de lo que la ley te permite, porque está ocurriendo algo que siempre ocurre cuando se habla de una reforma fiscal y un aumento de los impuestos. Y es que el señor del negocio, que sospecha que viene un pacto fiscal, un aumento de impuestos, comienza a aumentar desde ya los precios. Entonces no sé qué artículo tendrá la ley que creó el defensor del consumidor, que llaman proconsumidor, la defensa del consumidor. ¿Qué artículo tendrá Eddie Alcántara para ver de qué manera podemos proteger un poco al consumidor, que desde ahora mismo, cuando yo estoy diciendo esto, ya comienza a sufrir el golpe de aquel señor que tiene la empresita, la tiendecita, vende fifí o fafá, y desde ya comienza a aumentar con el terrible argumento de que no, es que yo no me puedo descapitalizar. Pero atención, Eddie Alcántara, tú que eres tan vehemente, ojalá que revises la ley a ver qué se puede hacer con este tema. Restablecer inventario se llama eso. Sí, no me quiero descapitalizar, pero vamos a la pausa.